Colegas, luego mi nombre es Marandra Alcántara, soy estudiante de la UNA del sexto semestre de Psicología y el día de hoy estaremos hablando un poco general de la unidad número 1. Para empezar, estaremos hablando del primer tema, que serían los 7 principios para una enseñanza inteligente. Primero, ¿cómo se define el aprendizaje? El aprendizaje se puede definir como el proceso que lleva a generar conocimiento, cambio de creencias, conductas y enseñanza. Bueno, como primero tenemos, el conocimiento puede apoyar o obstaculizar el proceso de aprendizaje. La manera nueva que adquirimos un nuevo conocimiento, al tener bases o cierta información acerca del tema nuevo a tratar, esto puede generar tanto dificultades como forma positiva. Si tenemos un buen conocimiento y tenemos buena información acerca de lo que puede ser el tema que estamos trabajando nuevamente, eso podría ser un apoyo para tener un mayor enfoque y sobre todo tener un mejor desarrollo del nuevo tema en sí. Pero si tenemos información errónea, esto va a tener un choque porque la información no va a ser coherente y no va a tener la misma funcionalidad porque no es lo mismo que estamos viendo. Entonces esto puede convertirse en un obstáculo porque ya el aprendizaje no sería tan fluido, lo que diría más bien un poco de más de atraso porque tendrías que empezar desde cero básicamente. Como segundo, la manera de organizar el conocimiento influye en la manera de aplicar. La manera como se recibe el conocimiento, la manera como se organiza, cómo se pone lo primero, lo primordial, lo segundo, lo tercero. De esa manera, así mismo se va a aplicar. La manera, si tú lo recibes el conocimiento y lo organizas de manera desordenada, así mismo lo vas a aplicar. Entonces es muy importante tener una buena organización a la hora de tener un buen conocimiento. Como tercero, tenemos la motivación. La motivación juega un papel fundamental en nuestra manera de creer el aprendizaje, de tener buenos fundamentos, de generar conocimiento. Porque si tenemos una meta clave, una meta futura de alcanzar, esto va a permitir, sobre todo, adquirir un conocimiento con mayor motivación, porque el hecho de querer alcanzar esa meta se va a enfocar nuestro conocimiento en enfocarnos en todo lo que se relacione con la meta final. Y de esta manera la meta, el final o el tope, que sería el premio, como tal, uno se enfocaría muchísimo en eso. Entonces, esa sería una buena motivación. Como 4, desarrollo de dominio. Esto permitirá tener un mayor dominio sobre el desarrollo del conocimiento. Pero para eso se necesita tener bastante información acerca de cómo debería ser y sobre todo cómo se puede llevar a cabo en las diferentes etapas para llegar a tener un dominio sobre el aprendizaje que ya se adquirió y cómo se desenvuelve en diferentes situaciones. Como quinto, tenemos la práctica hacia metas con representación objetiva. Esto quiere decir que, como hablamos sobre la motivación, tener una meta clara y que enfatizar el conocimiento que se adquirió a través de la práctica, llevando a cabo lo que ya se conoció y que va hacia la meta final. Y recibir retroalimentación que sea objetiva con los conceptos que se están viendo en la actualidad y cómo eso puede mejorar para alcanzar la meta final. La interacción. Tener una buena interacción, tener un lugar donde se genera el conocimiento, como puede ser el aula de clase o en este caso que es virtual sería una videoconferencia en la cual con personas que estén generando el mismo conocimiento, que estemos con el mismo nivel de conocimiento, que estemos en el mismo nivel de aprendiendo y que estemos enfocados en las metas similares, permitirá tener una mejor interacción, el interactuar, el hablar sobre el tema en sí que se está aprendiendo nuevo, permitirá tener un mayor enfoque y sobre todo generar un conocimiento mucho más amplio. Como tercero y último tenemos, se debe monitorear y ajustar los enfoques de aprendizaje para poder obtener un aprendizaje autodidáctico. Para llegar al nivel de ser autodidáctico, se debe tener un buen criterio hacia uno mismo, reconocer sus habilidades, sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo tener un mayor enfoque sobre uno mismo. Es decir, uno va a ser su propio juez, por decirlo de alguna manera. Uno va a ser quien se juzgue, quien se retroalimente, obviamente para recibir ayuda de las demás personas, pero tenía que ser un aprendizaje más autónomo. Como siguiente tema tenemos los estilos de aprendizaje. Como primer aprendizaje tenemos el aprendizaje visual, como su nombre lo indica, es lo que se adquiere a través del conocimiento visual. Es decir,
de nuestros ojos. Lo que se ve, muchas personas podemos utilizar, por ejemplo, los mapas mentales para adquirir conocimiento, los mapas mentales, los mapas conceptuales, que de manera visual que se adquiere mayor conocimiento, porque el hecho de tener todo explicadito y se maneja más a través de imágenes. Es decir, que les enfoca más en los coloridos, las imágenes, en los compactos visual, que impacte más el conocimiento. Y de esa manera se puede adquirir un buen conocimiento porque tiene un mayor impacto en cuanto a lo que uno ve y lo que uno recuerda. También tenemos el aprendizaje auditivo, que se daría a través de audio o enfocándose en lo que dice el profesor, la manera como explica cada uno de sus detalles, lo que está explicando, lo que nos dice. Es un aprendizaje auditivo que se enfoca básicamente en trabajar a través de, por ejemplo, para los idiomas funciona muy bien en escuchar audios en inglés, en este caso, francés. De esa manera ayudan a tener un mejor vocabulario también. Entonces, el aprendizaje auditivo también puede funcionar para tener un mayor enfoque en las personas que se trabajan mejor con el aprendizaje auditivo. El aprendizaje kinestésico, este nos quiere decir y se enfoca básicamente en la zona de la sensación y a los movimientos. En otras palabras, es más fácil cuando nos movemos y tocar las cosas, básicamente como trabajar con el tacto, básicamente trabajar con todo el cuerpo en sí. Básicamente todo tiene una conexión. Es más fácil aprender a través de las sensaciones, de los movimientos, de tocar las cosas, tener contacto directo con dicha información que se está adquiriendo. Y por último tenemos el aprendizaje verbal, que el aprendizaje verbal se enfoca en leer, escribir y hablar. Serían como las dos formas de tener un estilo de aprendizaje verbal. Son temas que las personas que tienen un aprendizaje verbal se caracterizan por tener, para expresarse con una facilidad. Disfrutan de la lectura, tienen un amplio vocabulario porque el leer genera un muy buen vocabulario, porque adquiere bastante conocimiento a través de los libros y también mejora su conocimiento. Bueno, y como tercer tema se tiene los enfoques de aprendizaje. Como primer enfoque de aprendizaje tenemos el aprendizaje profundo, el cual se enfoca en expandir y llegar como hasta la profundidad de todos los diferentes temas a tratar, especializándose en la teoría oriental como tal. Entonces esto motiva a realizar investigaciones las cuales permitan indagar acerca de cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las causas que permitió llegar a esto. Tiene una investigación bastante amplia en la cual permite conocer cuáles son los diferentes puntos de vista y no solo eso, sino también profundizar de manera que quede con claridad el tema. También tenemos la discusión y la enseñanza. Y esto permite que los estudiantes consideren un enfoque de aprendizaje un poco más amplio y adquirir una información bastante completa. Esto permitirá que los estudiantes tengan un aprender bastante amplio. Como segundo tenemos el enfoque superficial, el cual intenta profundizar las partes del contenido, acepta las ideas e información pasivamente, se concentra solo en la existencia de pruebas o exámenes, no se reflexiona sobre el propósito o la estrategia del aprendizaje. Las aprendizajes superficiales básicamente, como por decirlo, como por encimita, solamente se enfoca en las pruebas, los exámenes, no hay reflexiones acerca del tema, no se profundiza hasta ver que no se indaga acerca de la procedencia de dicha información, solamente se enfoca en lo superficial, en lo que está en exámenes, no se profundiza en el tema en sí. El enfoque estratégico se trata más de buscar estrategias para mejorar, para solucionar los problemas en sí que se le pueden presentar a la hora de realizar un trabajo, una tarea, al reconocer un tema en sí. Busca la manera de tener un mejor aprendizaje. Si debido al caso se le dificultan los mapas conceptuales, utilizar mapas mentales sería un ejemplo que permite tener un mejor enfoque y más claridad si su enfoque es más estratégico para que la estrategia funcione y genere un conocimiento más amplio. Bueno, como siguiente tenemos las conclusiones.
Como conclusión, primero tenemos, a través de información nos puede reconocer la forma general, cómo serían las principales formas de obtener un aprendizaje inteligente, comprender cuáles son los mejores métodos para obtener un aprendizaje óptimo, de manera poder identificarlos cuáles son los métodos que se utilizan de manera individual y cuáles de ellos son óptimos para el desarrollo del conocimiento y la manera como se adquiere. Quiere decir, es muy importante la procedencia. Este tema en sí nos permitió reconocer cuáles pueden ser algunos de los métodos que uno se utiliza en su vida cotidiana para el aprendizaje, cuál es el enfoque con el cual más se lleva. Como segunda conclusión, se puede identificar cuáles son los principales estilos de aprendizaje y sobre todo cómo se ayudan a estimular el desarrollo del conocimiento y cuáles se identifica y se siente como más cómodo al adquirir el conocimiento y conocer cuáles son los enfoques que permiten tener un buen desarrollo. Al conocerme y poder identificar cuáles son los temas que mejor me van, cuál es el enfoque con el cual me siento más cómoda, con el cual adquiero mayor conocimiento y sobre todo con el cual se me da más facilidad adquirir las teorías nuevas y tener una mejor estrategia para que el conocimiento prevalezca y de esta manera poder llegar a la meta final. Bueno, como último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención, espero que la información proporcionada en dicho video sea útil y les sirva para adquirir y reconocer cuál es su conocimiento y cuáles son las etapas que debería implementar, especialmente con los 7 principios que son importantísimos para la hora de desarrollar un conocimiento efectivo. Muchas gracias por su atención.